Programa. Lo pasamos chancho. Es muy entretenido. Muy buenas tardes, bienvenidos, muy buenas tardes a cerrar esta nueva semana. Hoy, viernes 4 de marzo, le habla Bárbara Briceño. Les tenemos hoy una sorpresa porque las mujeres nos tomamos parte del programa. Como siempre estábamos, por supuesto, junto a Francisco Vial, pero hoy nos acompaña, única grande nuestra, invitada de muchos programas también, Isabel Pla. Isabel, bienvenida, Francisco, bienvenido. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ciudadanos. Hola, muchas gracias. Gracias, Bárbara, tanto por la invitación. Estábamos un poquito antes de partir diciéndoles que me encanta este programa, me encanta conversar acá porque uno puede hablar con tranquilidad, sin interrupciones y sin como exabruptos. Y eso Sí, yo pues creo que lo valoran las llevamos personas que nos 6 años escuchan. así. ¿Ah? Llevamos 6 años, fíjate. Bueno, Sí, Pasa el eso tiempo, ¿eh? hay que es valorarlo. un privilegio para nosotros también, con Francisco, tal como dice Isabel, la gracia es poder aterrizar los temas, tomarnos el tiempo, si nos demoramos mucho, mucho será, pero las cosas por encima con la cuñita, así no se pueden entender. Bueno, vamos directo al grano, porque hay muchas novedades, están pasando tantas cosas por todos lados, pero hablemos de una de las más relevantes de las últimas horas. Ayer se votó el esperado informe de la Comisión de Medio Ambiente en el Pleno. En general, ¿qué ocurrió? De las 40 normas, artículos que ellos presentaron, habían 2 transitorios y de esos 40, solo 6 fueron aprobados. ¿Qué significa que fueron aprobados? Significa que pasan a la segunda vuelta, que va a ocurrir ahora en las próximas horas porque han estado dando también sus manifestaciones, declaraciones, defensa de los artículos y se debería estar votando en cualquier momento para saber si eso pasa directamente en caso de ser aprobado al texto constitucional o bien si lo rechazan se va a la comisión para que lo puedan mejorar y después vuelve a la votación. Isabel, ¿qué te pareció lo que pasó ayer? Solo 6 de 40 normas aprobadas. Bueno, mira, yo creo que no podemos evaluar lo que pasó en la Comisión de Medio Ambiente separado de lo que ha estado pasando en la Convención, especialmente desde que empezaron a votarse las normas propiamente tal desde mediados de febrero. Lo de la Comisión de Ambiente es muy preocupante. Primero, las, prácticamente las 40 normas que llegaron al Pleno, que son normas que muestran una comisión que está viendo no a las personas en el centro de la preocupación de la Constitución, sino por debajo de otras preocupaciones. ¿Sí? Se habla de una democracia ecologista, se habla de los derechos de los animales, de los derechos titulares de la naturaleza, que son frases bonitas y muy poéticas, pero aplicado eso a la legislación de nuestro país, de verdad, y si uno lo mira con mucho rigor y con mucha buena voluntad, se da cuenta que si se hubieran aprobado esas 40 normas, varias de las cuales van a volver y probablemente se van a aprobar y son igual de malas, Bárbara, que le cambien una palabra, que le cambien otra, eso significa que va a ser muy difícil la viabilidad de Chile. Y por viabilidad, yo digo, ¿cómo hacemos viable un país en donde, por ejemplo, una persona que quiere poner un restaurante, un café, por ejemplo, en las costas de la región de los lagos, en Puerto Montt, y tiene que enfrentar derechos de los indígenas, derechos de los animales, derechos de la naturaleza, a las autonomías regionales, que probablemente van a tener tributos diferentes, exigencias diferentes? A eso me refiero cuando digo que esta es una constitución que, si sigue por este camino, puede poner en riesgo la viabilidad de un Chile en donde todas las personas sin distinción progresen. Eso es lo que queremos. Queremos que todo el mundo progrese, que se reconozca la igualdad ante la ley, que nadie se quede atrás, que por supuesto se respete la naturaleza, que tengamos a la vista el cambio climático, de qué manera se ha erosionado también nuestra naturaleza, pero que en lo prioritario las personas estemos al centro de la Constitución y no por debajo de las decisiones que toma la Convención, y eso yo creo que nos preocupa a todos. No estoy hablando de la imposibilidad de los megaproyectos mineros, energéticos, que también me preocupan porque generan inversión y mucho empleo y mucha movilidad social, sino que quise poner un ejemplo mucho más sencillo, Bárbara y Panto. Una persona que quiere instalar un café bonito, un restaurante, en la orilla, en cualquier lugar de la costa de Puerto Montt, por ejemplo. Francisco, ¿qué te parece? Porque más allá de las posturas que puedan tener todos, dependiendo de los sectores políticos, de izquierda, centro, derecha, lo que ocurrió ayer fue devastador. O sea, hubo mucha gente de izquierda que rechazó este informe. Ya no es un Pero, sector. pero vamos por partes. Estamos hablando de la comisión, yo diría, más fundamentalista de todo, entre otras, la Comisión de Medio Ambiente.
una especie de sobrevaloración de algo que hay que valorar, que estamos en deuda, pero que se sobredimensionó. Pero el solo hecho que se hayan aprobado, me dijiste 4, ¿no? 6 de 6 40. de 40, El 10% prácticamente. claro, habla de que el filtro de los 2/3 es sólido. Porque anda a saber, yo no me acuerdo de los detalles, cuáles serán las 36 reprobadas, pues, ¿ya? Entonces, yo creo que... No, yo le puedo decir varias, porque lo miré con mucha atención. Después les ya, cuento algunas. ya, lo que te Ya, quiero Matías. decir es que el tema de los 2/3 tiende a atenuar las exageraciones o excesos de las comisiones temáticas tremendamente identitarias. Ese es un aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver en paralelo al tema indígena, y yo creo que aquí estamos en la teoría del péndulo, que suele ocurrir en la vida, y es que a una situación histórica de minusvaloración de los pueblos originarios, ha habido también, en mi opinión, una sobrereacción. Y eso entonces lleva al titular de la segunda de hoy, ¿ya? Que es la sobrevaloración, por así decirlo, de la identidad de los pueblos originarios. Ahora, como esto se va a plasmar en leyes en el futuro Congreso, ese Congreso tiene que traducir lo que decía la Isabel, ¿no? Estas declaraciones medias grandilocuentes, tiene que traducirlo en leyes. Y el Congreso es mucho más equilibrado políticamente, socialmente. Así que yo, fíjate que, claro, llama la atención, pero O sea que no lo veo como un futuro desastroso. ahí hay una cosa que deberíamos mirar con mucho cuidado, Isabel y Francisco, porque al principio cuando parecían estos convencionales con ideas extravagantes o proyectos que generaban roncha a todos, decían, a ver, calma, no se han acelerado, esto se arregla en la comisión, después, no, cuando se empezaron a aprobar aberraciones para algunos, cosas muy terribles, cosas más o menos, cosas buenas, no, sí, esto en el pleno se arregla. Ahora ya estamos en la etapa, la ley lo arregla. Entonces, si se fijan, que este argumento de don Francisco, yo ya se lo escuché a varios convencionales respecto al derecho de propiedad, respecto a la bajada de los pluralismos jurídicos, cuáles van a ser las atribuciones, respecto a qué materia los pueblos indígenas van a tener su propio sistema de justicia. No, si eso es materia de ley, eso la ley se arregla. Ya, pero, y todos están apostando a decirnos si este Congreso es moderado. Ya, ¿y qué pasa con el próximo? ¿Y qué pasa si después la nueva Cámara Plurinacional se carga totalmente hacia un lado y con mayoría simple van a poder cambiarlo cada rato? Entonces, cada Congreso, dependiendo de su composición, va a estar cambiando la Constitución, dependiendo de la mayoría de turno, no es menor. Claro, pero hay un tema más de fondo aquí, más allá de los artículos. Es que, dado el origen de los que están haciendo la Constitución, que es un origen inédito en la historia de Chile, bueno, en una de esas estamos enfrentando una realidad que en los 200 años de historia no se tomó en cuenta. Porque quien redactaba la Constitución pertenecía a un cierto criterio. Y bueno, al hacer tú una asamblea constituyente, porque al final eso es lo que es la convención, está expresando lo que la gente votó, pues, y los eligió. Ya, pero ojo, solo una cosa, y le doy la No, palabra a Isabel, con porque esto, la única sí. cosa, salvea, ojo que tenemos hartos pueblos, o sea, hartos escaños reservados. No, Entre yo no, todos ellos no tienen los votos de una convencional con hartos votos. Entonces, ¿cuánto está distorsionándose ahí o no, Isabel? a ver, primero, me parece muy importante, mira, yo voté rechazo, ya lo he dicho en varias oportunidades, pero quiero decir por qué voté rechazo. Yo voté rechazo porque quería con mi voto dejar testimonio de que la Constitución del 80 y profundamente reformada en el 2005 por el presidente Lagos era una constitución que le había dado a Chile 30 años de impulso muy significativo, probablemente el impulso más importante en la historia del país. Sin embargo, aunque yo voté rechazo, yo sinceramente tenía fe y esperanza y me parecía que no era terrible hacer una nueva constitución. Este era un tema que estaba en el debate desde hacía mucho tiempo y le di mucho crédito, ¿verdad?, a una convención que iba a considerar no solamente los nuevos tiempos que enfrenta nuestro país, sino también ¿verdad?, la tradición constitucional y todo. Mira, el domingo en Estado Nacional
Daniel Núñez dijo que el Senado había que eliminarlo porque era oligarca. Yo sé que Pancho no piensa eso, pero yo no quiero, pero no quiero que nadie se cree que con la idea de que la Constitución la escribieron o los oligarcas o los eruditos, todas las constituciones que han existido en nuestro país desde, ¿cuál es la primera? 1827, No, la profesor. primera, olvídate, la Ya, relevante, bueno, la pero en primera adelante. La del Ahora, 833, la del o sea, 33. obviamente que la escribieron como escribieron la Constitución de España, los 7 padres constitucionales, personas que saben lo que significa una constitución. Una constitución significa una hoja de ruta, ojalá lo más simple y mínima posible, pero que sea un rayado de cancha clarísimo, muy equilibrado y a partir del cual se construye la ley y todas las otras normas y la institucionalidad y las democracias. Entonces, como dices tú, Bárbara, lo que no queda claramente establecido en la Constitución, ni por acción ni por omisión, ni expresamente ni implícitamente, entonces no va a quedar establecido y queda, por ejemplo, el derecho a propiedad en un cierto limbo, lo siento yo, porque claro, al estar entregado lo esencial del derecho a propiedad, que es que tú tengas la titularidad de tu propiedad salvo las excepciones que establece la ley y que si se aplica esa excepción, tú sepas en qué momento y con qué criterio se te va a pagar, a reembolsar, a indemnizar que te hayan expropiado una casa, por ejemplo, o un predio porque va a pasar un puente por ahí que es perfectamente legítimo para el Estado. Eso hoy día no Y cómo pasa. van a fijar el monto? Oye, un punto bien importante, fíjate que hoy día por otras razones estuve mirando la encuesta Criteria, publicada ayer, Criteria de febrero, y me llamó mucho la atención lo siguiente, le preguntan a las personas encuestadas sus niveles de conocimiento respecto de la convención. Lo que tiene más conocimiento de la convención es el trabajo en las comisiones, 71%, y lo que tenía menor conocimiento eran las iniciativas populares, el 36%. ¿Y por qué quiero rebatir a Pancho? Porque yo siento que las iniciativas populares tenían un profundo sentido común. Prácticamente ninguna de esas iniciativas populares, salvo la del aborto y otras más, que son simbolismos muy de la izquierda o muy de ciertos colectivos, prácticamente ninguna de esas iniciativas populares fue considerada, fue contemplada, y son iniciativas populares. Más de 1 millón de personas firmó esas iniciativas. Entonces, es muy relativo y yo siento que esta es una convención que llega al poder efectivamente con apoyo popular, con los votos, con un sistema con muchas excepciones, demasiadas para mi gusto, pero que llega popularmente a ocupar y legítimamente ocupar ese espacio, pero que luego le da la vuelta, le da la espalda a la ciudadanía y lo que quiere, ¿verdad?, es ejecutar sus sueños ideológicos mayoritariamente, no digo que todas, yo valoro mucho, me ha tocado conocer muchos convencionales de todos los colores políticos y valoro el trabajo que están haciendo, pero convengamos que hay un grupo, ahora hay una cosa buena, porque también quiero decir algo bueno, y es que en las últimas semanas yo he visto también una mayor preocupación y ocupación de otros sectores políticos diferentes. Esto ya no es de la UDI, de RN o de la gente de José Antonio Caso o lo que sea, sino que además de los amarillos, hay otro grupo, yo escuché a Felipe de Río el otro día, a la intelectual Adriana Valdés, empieza a haber una movilización. Me encantó una columna que le leí a la diputada Natela Castillo del Frente Amplio hace 2 o 3 días con el académico Portales de la Universidad de Portales. O sea, perdón, pero y eso es positivo, quiere decir que este no es un clamor puesto ahí en la esquina arrinconada de la derecha, sino que empieza a haber también una energía en todos los mundos académicos, políticos, de organizaciones sociales, que están parando la antena y diciendo, esto no es lo que nosotros esperábamos de una constitución y los llamamos al sentido común de alguna manera, no sé cómo calificarlo, o escuchar Pero, la voz de la experiencia. sí, Ahora está sí. bien. Todas esas son consideraciones razonables. El punto está que yo creo que hay una fuerza que está subterránea, que emergió con muchos deseos de cambios sustantivos, y finalmente, yo creo que por ahí por el 4 de septiembre debiera corresponder, bueno, vamos a tener que votar, pues. Y si al final hay mucha cosa que la opinión pública estima que es exacerbada, radicalizada, bueno, acabo de leer a la senadora Rincón, pues, ¿no?, que votó por el apruebo diciendo que, textual, así como van las cosas, yo no tendría problema en votar por el rechazo. ¿Ves tú? Entonces, Eso ya al pasa castaño final, oscuro la cosa, ¿eh? por eso te digo, pero que al final va a ser la ciudadanía, y además con un ingrediente, voto obligatorio. A diablo.
En consecuencia van a ser convocados 15 millones de chilenos. 15. Y van a tener que decir apruebo o rechazo. Pero ¿saben qué? Yo Ahora, creo que en vista cómo ha ido evolucionando todo esto, declaraciones como la de la señora Jimena Rincón, los amarillos por Chile, a Diana Valdés con Felipe Berrío, entre otros, que a la convención les cae muy mal y ellos están molestísimos con esto. Pero si ustedes se fijan cómo han ido evolucionando las votaciones, los cambios, cuando por ejemplo se hablaba del Congreso unicameral y ahora ya vamos en un bicameralismo más, un poquito más ajustado, incluso han aceptado y han votado por algunas propuestas de la UDI en esa materia. Entonces, tú ves que todas estas presiones, por más que a ellos no les gustan y les molestan, han servido desde el punto de vista constructivo. Entonces, me parece muy bien que ellos entiendan que gente de izquierda, gente como Jimena Rincón o como de derecha, de centro, de todos los sectores, de verdad están atentos y quieren que salga algo bueno y cualquier tontera no la van a aprobar. Porque eso también les ayuda a poner paño frío de decir, ojo, eso más los 2/3. claro, porque tiende a haber en los colectivos en estas situaciones de la historia gente pasaba la punta, gente más moderada. Se dio una situación especial. La convención tiene un resultado donde dejó a la derecha en ínfima minoría. Les recuerdo que la firma de la derecha del 15 de noviembre, la condición final que colocó la derecha, Ay, no final, me final, hables de ese final, tema, Francisco, que es, el tercio. no, es la pesadilla. Yo, qué ganas de retroceder y Ya, pero Isabel, de haber presionado más. Es que levantaron, esa misma noche levantaron la voz personas que saben un poquito de política. bueno, pero resulta que al final la derecha pensó, ya estamos en esto, ya, ¿cuál es la condición final? El tercio. Se lleva a la votación y la derecha saca el 24%, no el 33%. Ah, no, yo me refería a la condición de plebiscito de entrada, que para mi gusto es uno de los errores más severos que ha cometido la derecha, un sector de la derecha, de haber impuesto ese plebiscito de entrada. Porque si estaban aprobando un acuerdo que en su médula era de cambio constitucional, ¿verdad? O de nueva constitución, no veo para qué poníamos un plebiscito de entrada. Y ese plebiscito de entrada dejó a nuestros candidatos en una situación muy débil políticamente porque eran los candidatos del rechazo. Por lo tanto, ¿cómo pedían el voto para integrarse a una convención que había ganado gracias a la prueba? No sé cómo explicarte, Sí, se entiende, se entiende. una matemática psicológica de la gente evidente. Bueno, Ah, era Entonces, un, pero era un bueno, argumento de campaña, pues Isabel. ¿Cómo va a votar por alguien que no quería este proceso? O sea, claro, era la exactamente. O sea, cruz que cargaron todos esos candidatos, es obvio. pero eso debió haberse previsto la noche del 15, la madrugada del 15 de noviembre y haberse pensado desde el punto, no haberse pensado en lo que se iba a acordar ese día, sino en las proyecciones y en lo que iba a pasar. Lo más importante es la elección de los convencionales, lo más importante. También nosotros tenemos una generación en la derecha de jóvenes, en todas las derechas, de jóvenes, hombres y mujeres, con mucha vocación pública, muy preparados, con una visión distinta a los jóvenes del Frente Amplio y de los sectores más de izquierda, del Partido Comunista, y esos jóvenes habrían tenido una gran oportunidad de participar en la redacción de esta convención. Pero bueno, ¿para qué? No hablemos de lo que, no sé, aquí el historiador que dice, pero yo creo que esos errores tienen que decirse permanentemente para no cometerlos de nuevo, para que lo tengamos siempre ahí en una muralla. Cometimos este error el 15 de noviembre y esto le puede costar no a la derecha, sino que le puede costar al país muy caro. Ahora, les voy a decir algo, yo que converso con convencionales todo el día, de todos los sectores, non y en off y todo, cada día ha crecido más la valoración de los 2/3, y esto me lo dice gente que jamás se hubieran imaginado, porque incluso a ellos mismos les ayuda, porque Claro. genera en el fondo una presión, una ayuda, conduce. Entonces, al final, lo que ellos no pueden hacer o les cuesta mucho o tiene mucho costo político, lo ayudan los 2/3. Entonces ellos ven que de alguna manera es un aliado y no el enemigo que al principio pensaron que iba a ser. Además que en la medida que llegan, o sea, no es una meta imposible, ellos han llegado muchas veces a los 2/3. Entonces, en el fondo, no es una meta imposible y por el otro lado los ayuda cuando ellos necesitan correr un poquitito el cerco hacia el otro lado. sí. Además, superar los 2/3 en una asamblea elegida con todas las condiciones democráticas te habla de una orientación, pues, de una línea. Entonces, claro, uno tiene la opinión que la línea es demasiado puntúa, que es demasiado moderada, pero es una orientación.
O sea, el concepto de los 2/3, más allá de buscar el veto, te habla de una propuesta que tiene un amplísimo apoyo. Ya no es la mayoría, es una mayoría calificadísima. 2/3, Y después de los está 2/3 bien, y no está hay bien nada que para más. una constitución, y está bien que para una constitución, eso también, bueno, Pancho, tienes que haberlo visto mucho cuando eras ministro y tenías que ir a negociar proyectos de ley al Congreso, ¿cierto? Cómo en el fondo las leyes que necesitan quórum calificado más alto, ya sea 2/3, 3/5, también ayudaba a tu gobierno te ayudaba, porque tú ibas con una propuesta, pero de repente tus partidos políticos, el PPD, el PS, la AFP, decían, no, el gobierno no puede hacer esto, y tú decías, oye, necesitamos hacer un proyecto que cumpla con estas expectativas, pero que también podamos tener votación de nuestros sectores. Entonces, yo creo que está muy bien que la Constitución se apruebe con votos de los convencionales de los 2/3. Siento mucho, mucho que nuestro sector no haya podido tener el tercio, pero también siento, ¿sabes qué, Francisco y Bárbara? Siento mucho que con tan poca frecuencia, yo esperaba que sectores, no me gusta hablar ni de moderados ni no moderados, sino que sectores más socialdemócratas que valoran la República, del Partido Socialista especialmente, de independientes no neutrales, de otros sectores de centro izquierda se hubieran sumado a los de Chile Vamos para haber superado ese tercio que pudiera frenar las cosas malas, no solo frenar, impulsar buenas ideas. O sea, yo siento que también todavía ese mundo está como con un freno, en el sentido de no atreverse más allá de Felipe Arboe, y hay un convencional de Bello Cruz que me gusta mucho del Partido Socialista, Sí, el ex fiscal. del ex fiscal, que choro el gallo, valiente, ¿ah? Y otro par más, un par de mujeres también, pero Pero siento cuidado, que ¿ah? ojalá tú ¿ah? Cuidado, porque en la correlación el resultado es que la izquierda más radicalizada, es decir, la ex lista del pueblo, el Partido Comunista, Movimiento Ciudadano, ellos sí logran el tercio. Ellos tienen más de un tercio, claro. En Oye, consecuencia, largamente más de un ojo, tercio. ojo, ojo, si tú te inclinas demasiado hacia el centro, ¿para qué decir hacia la derecha? Bueno, te bloquean el tercio, ¿no? Claro. Entonces Bueno, ahí puede haber una relación hay que matemática. moverse en un río muy tempestuoso, ¿no? Hay muchos detalles que tal vez todas las personas no conocen. O sea, yo he tratado de meterme lo más posible en este tema Yo y saqué de la cuenta leer. el otro día y los sectores, no quiero calificar, Mira, los sectores más partidarios de un cambio más radical, si tú los sumas, dan más de 53. Además, lo han hecho saber. Cuando se negocia entre la izquierda y el centro izquierda y los independientes no neutrales, siempre está, oiga, hacemos por este camino, porque si ustedes se pasan 3 pueblos hacia el centro, hacia la derecha, Ellos arman nosotros su. empezamos, pues. oye, les propongo que hagamos una pausa. En realidad no es una propuesta, es una imposición, porque es lo que hay que Ya. hacer. Así que nos vamos. Esto no, Voy a sacar. esto no se vota con 2/3 ni con uno ni con nada. Pausa y volvemos con más por supuesto junto a Isabel Pla y Francisco Díaz. Bueno, oye, es que estamos en off, escuchando a Mira, Pancho, claro. estamos en el video que sale en Facebook. Bueno, No, no sube. escuchando a Francisco sí, me explico también a veces algunas votaciones que uno hubiera esperado de otra manera. Escuchando tu última intervención, Francisco, en la que tú dices que también los del medio caminan Obvio, obvio. sobre huevos, porque de lo contrario se les pone, ¿verdad?, más duro y terminamos peor, Y digamos. fíjate si el gran problema político, que yo lo he comentado varias veces en el programa, es que no me cuadra a mí que el bloque que está en el gobierno a partir del próximo viernes esté dividido en la convención. Y bien dividido, ¿ah? Entonces, porque si no estuvieran divididos y el Partido Comunista abandona la lista del pueblo, por así decirlo, y se plegara a las posiciones del Frente Amplio, del colectivo socialista, hay mucho menos problemas.
Entre otras Claro, cosas porque entonces es esa es el la Partido presión que Comunista el tiene, que le esa es la da el presión que tiene tercio el próximo a... gobierno, ¿ah? Tiene harta presión en ese sentido. Desde la misma izquierda yo he visto mucha Sí, presión en claro. ese sentido de no sé cómo está operando Jackson, ahí le correspondería a él, ¿verdad? Articular entre él y no sé, pues yo le asigno harto valor a un tipo como Carlos Montes, por ejemplo. Claro, pero está en un ministerio sectorial, ¿eh? Claro, pero ¿para qué andamos con cosas? Pues? Si a uno igual la llaman de repente para desatar Claro. nuevos políticos. Él es muy valioso y muy respetado en su lado. Y es bien de izquierda, o sea, nadie puede acusar de amarillo Así a que es Carlos. facho, po. O Claro. sea, No. no, es que en el mundo socialista está, yo creo, en la antípoda más de izquierda del socialismo. Pancho, tú eres PPD, ¿verdad? Oye, Sí, me gusta mucho la presidenta de tu partido. ahí estamos haciendo un esfuerzo por sobrevivir. ¿La estás ayudando, apoyando tú? Sí, sí, La encuentro pero bien, primero, ella es muy capaz, muy muy capaz. asertiva comunicacionalmente, Oye, muy todo clara. lo que estemos diciendo lo van a escuchar nuestra auditoría, así que tienes que tirarle puras flores, Francisco. Después van a decir que andáis pelando al presidente del partido. Tengo plena conciencia del momento que... Diana, oye, con suerte, después de la foto de Pizarro, con suerte cuando estáis con todas las cortinas abajo y debajo de tu escritorio, pudiste pensar algo que se pueda ver en las redes sociales. Así es, pues. Vamos a comenzar el segundo bloque. Ya. Vamos. Calor hoy día. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos. Hoy nos acompaña Isabel Pla, también estamos junto a Francisco Vidal. Estábamos muy entretenidos en el primer bloque hablando de cómo ha ido evolucionando la convención, cómo se han ido moviendo las fuerzas también, la importancia de los 2/3. Cada vez que van al pleno tenemos lecciones que sacar, sobre todo después de lo que ocurrió ayer con la Comisión de Medio Ambiente. El ambiente está tenso en esa comisión. Ya hace rato venían de alguna manera evidenciando que no estaban dispuestos a hacer cambios más profundos, a diferencia de otras comisiones, como la del sistema político, en que en vista de que no cualquier cosa alcanza los 2/3, es mejor tratar de llegar a un acuerdo dentro de la comisión, lo más consensuado posible, ¿cierto? Y Sí. ahí hemos visto hartos cambios en lo que antes iba a ser un Congreso unicameral, a lo que ha ido mutando como dos cámaras, que en realidad una era muy importante y la otra prácticamente nada. Se le han ido incorporando atribuciones, cosas que ha dejado muy contentos a uno, muy molestos a otros. Pero Y ya, ahí, pero ya está la amenaza. y ahí justamente está lo que estamos hablando antes de irnos a la pausa, Francisco, el temor de que se desarmen los 2/3 hacia un lado y que Claro, desconozcan el acuerdo, si se desvirtúa, dicen. Marcos Barraza, que a esto es como el líder, no solamente en el Partido Comunista, sino que hacia ese lado, hoy día dice en el diario que si estos cambios progresan, ellos se retiran del acuerdo. No me acuerdo el acuerdo. Se retiran del acuerdo que estableció Congreso unicameral y un Consejo Territorial. Ahora, la presión desde el otro lado lleva a ir colocándole nuevos elementos de funcionamiento al Consejo Territorial. Cada nuevo elemento lo aleja más de ser un Consejo Territorial y lo acerca más a ser un Senado tradicional. Entonces el juego de pierna va a ser de los que quieren darle al Consejo Territorial más atribuciones. Si se pasan dos pueblos, no van a tener el tercio. Vuelven a la posición original, digamos. Exactamente. Entonces yo creo que las correlaciones... Además quiero decirles, ciudadanos auditores, que hay que poner de acuerdo a unos entre 10 y 11 colectivos. Para darles un dato, porque uno podría decir la derecha es una sola, ya que una minoría con 37. Bueno, la derecha tiene 4 grupos. 4. Y no solo un tema administrativo, ¿eh? Es entre el grupo más como del grupo de la Isabel, por así decirlo, más pro UDI, es distinto los enfoques al grupo que agrupa, perdón, a Renovación Nacional y a Evópolis. Tienen conductas distintas. Entonces, Pero fíjate que es cierto eso, Francisco, pero con todo, la expresión de esas conductas no ha pasado de
algunas polémicas por la forma, por quién va a ser vicepresidente, ese tipo de cosas, pero en los temas de fondo nos ha costado menos ponernos de acuerdo. O sea, pero eso no tiene que ver con que las personas que ahí sean buenas personas, que lo son, no. Tiene que ver con que nosotros también, por decirlo, doctrinariamente, en la derecha, nuestra amplitud, o sea, Está más acotada, eso nuestros es contrastes evidente. son menores, porque Pero tenemos... acuérdate, Isabel, acuérdate que cuando el grupo más de centro en la derecha, encabezado por Monke, sacó un documento público reconociendo la deuda con los pueblos Me originarios, acuerdo, la firmó uno de los, un UDI creo que la ya, firmó. la otra parte le dijo si estaban locos, pues. No, sí, oye, no, escúchame, te quiero decir que también adentro de la UDI tenemos esas diferencias. Obvio. En el interior de Entonces, la UDI tú sabes muy bien además, en qué lugar eh, estoy. mira, además, ciudadano auditor, como hay crisis de los partidos en el mundo, pero hablemos de Chile, lo que mejor expresa a la convención es la crisis de los partidos. Porque no hay ningún partido político que se exprese en la convención que tenga la disciplina partidaria para que la votación de los integrantes de ese partido sea igual, homogénea. Ahora, si uno se va, ya, me resto a la derecha y me voy al enorme mapa desde la centro izquierda a la izquierda, bueno, eso ya es cualquier cosa, porque mira, avanzando de derecha a izquierda, están los independientes no neutrales, que uno podría, por la historia de las personas que están ahí, decir claramente de centro izquierda. Está la lista del apruebo, que van quedando 7, porque algunos se han ido para el otro lado. El colectivo socialista, 17. El Chile Digno, 9 me parece que son, los comunistas y los regionalistas. Y después viene sencillamente una variedad de 3 o 4 colectivos que provienen desde los independientes, los ecologistas, los pueblos originarios y la ex lista del pueblo. Entonces, lograr, es que lo voy a mirar desde otro lado, lograr que en algunos temas importantísimos se logren los 2/3 en ese escenario es realmente una hazaña. Oye, les quiero decir algo, a propósito de lo que acabas de decir, me acordé que esto de tener un gobierno, así como en el paralelo de la Dignidad, con tantos partidos, tantos 14, movimientos, ya 14. bueno, fíjense que le genera tanto ruido que uno de los mejores ejemplos es una discusión que están teniendo, una propuesta del nuevo oficialismo, de dividir el periodo de las presidencias, de la Cámara de Diputados, en vez de 4, una por año, en 6. Claro. Para ponerse de acuerdo y poder para repartirse. Que te quepan todos, Bárbara. Sí, mira. Por eso digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, nuestra institucionalidad va a depender de los intereses partidarios y el coteo del gobierno turno. No, pues ahí bueno, así es, pues. No sé, uno puede decir lo no, que ya, quiera, pero una cosa es que haya cuoteo, como lo hemos hablado, que ellos tengan que representar a todos los partidos, y otra cosa es que empiecen a cambiar las otras cosas para empezar a chufarlo a todos. Le voy a dar a los ciudadanos auditores un ejemplo. Los diputados elegidos son 155. Hay 6 diputados del Partido de la Gente y 3 humanistas que son claves para la gobernabilidad del Congreso, de la Cámara en particular. ¿Por qué? Todas las fuerzas que estamos en el gobierno, por así, en el futuro gobierno, son 37 diputados de Apruebo de Dignidad, 37 de la ex nuevo pacto social. 37 más 37, 74. Ya. ¿Cómo llegas a 78? Para elegir al presidente de la Cámara, para elegir al presidente de la Comisión de Hacienda, para elegir al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que son clave. Bueno, tenéis que seducir a los 6 del Partido de la Gente, a la Pamela Giles y 2 humanistas más. Y si me quedo corto, aún más hay 2 ecologistas. Oye, ¿Qué es lo que está pidiendo el Partido de la Gente? Con 6 diputados de 155. Yo les doy el voto para que ustedes estén en el gobierno de la Cámara, siempre que me den, no sé, 8 meses, 7 meses a mí como Partido de la Gente para presidir la Cámara. Oye, qué curioso, fíjate que vamos a cerrar 2 años con presidencias de la derecha, siendo
que la oposición tiene una mayoría aplastante, y va a cerrar Diego Paulsen como presidente de... No Bueno, pudo ponerse de acuerdo la oposición para pero tener la presidencia. Es exactamente. increíble. Eso es en la legislatura actual. Actual. Imagínate en la legislatura que viene, que son más partidos. Partidos en el gobierno, ¿ah? En el gobierno. Yo ayer comentaba con Diego Chalper y la Bárbara que el comité político, que se ha reunido 2 veces y empieza a reunirse los lunes, son 14 partidos y movimientos. Y yo siempre recuerdo que nuestro comité político, con Bachelet Lago, donde yo estuve en La Moneda, éramos 4. Imagínate, pregúntale a los ministros del comité político, nosotros somos 3, 4 con el... 4, ya. Y olvídate lo eternos que son y Bueno, los si con nivel de 4 conflicto. tienes discusión, como la historia lo constata, los 4 de derecha, la UDI, RN, Evópolis y el PRI, ya van quedando 3 en estricto rigor. Ahora agregan a los republicanos. Claro, pero no sé si habría... Si eran difíciles con 4, imagínate para el presidente Boric con 14. Y a su vez, eso responde, y lo hemos dicho hasta la saciedad, es que tenemos mal diseñado el sistema institucional de partido. Porque no puede ser que en Chile, en un país como Chile, haya hoy día, escúcheme ciudadano auditor, 24 partidos políticos. Ahora, se avanzó aplicando la ley y se prohibieron la existencia de 12. ¿Tú le pondrías, Francisco, tú le pondrías mayor exigencia para organizar un partido político, verdad? No, Yo pondría haría cumplir la exigencia. Lo que pasa es que como estamos en Chile, en Alemania, que es mi modelo de partido, el que no obtiene el 5% de los votos en una elección, buenas noches. Pero ahora van a cancelar varios partidos 12, por esa razón. 12. Pero ¿sabes lo que pasa, Isabel? Isabel. ¿Qué hicieron en Chile? El que no logra el 5, perfecto, ya muere. Pero si elige 4 parlamentarios, sobrevive. Esto o esto. Entonces, la coalición ganadora, la coalición... Te quiero sumar otro cambio institucional que es demasiado importante, que es tenemos que modificar el sistema electoral para elegir el Congreso. Sé que no hay piso para un sistema entero mayoritario, lo tengo claro, pero por lo menos, y ya que te gusta el sistema alemán, emular el sistema alemán, tener algunos distritos con sistema mayoritario, algunos con sistema proporcional, y el sistema proporcional que tenga, no sé, umbrales más altos, pero en verdad... pero esto es más grave, porque leí que en la Comisión del Sistema Político, la propuesta que se va a votar... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Rebajó la exigencia. Era que no, pues, con 20 partidos. Entonces, en vez del 5% de los votos para mantenerse, bajó al 4%. Y en vez de elegir 4 parlamentarios, 3. Entonces, quiero explicarle a los ciudadanos auditores por qué es así. Porque de la coalición Apruebo Dignidad, que ganó el gobierno, solo un partido cumple con los requisitos del 5%. El Partido Comunista, que sacó el 7%. Todos los otros partidos, todos sacaron menos del 5%, pero obtuvieron más de 4 parlamentarios. En la ex concertación, todos los partidos, salvo el Partido Socialista, que sacó más del 5%, el PPD, los radicales, los liberales, los ciudadanos, la democracia cristiana, sacó menos del 5%. Pero se salvan, algunos, no todos, se salvan con la elección de 4 parlamentarios en más de 3 regiones distintas. Entonces tú tienes un problema, mira, va a ser Boric, va a ser el que llega a La Moneda, va a tener un problema que ya no solamente es un problema con la oposición, no, pues. El principal problema es con tu coalición. Ese es el tema. Una reunión, yo estuve 8 años en La Moneda, así que tengo un doctorado. Una reunión con 14 partidos dirigiendo o opinando sobre la marcha del gobierno, donde además tienes desde un partido comunista con el 7% de los votos, y a un movimiento UNIR,
que opina igual que el Partido Comunista, que no debe ser más de 200 en todo Chile. Curioso, ¿eh? Ve pues, oye, me llaman por teléfono y yo trato de apagar esto. Ya. Bueno, así estamos. Así está la cosa, pues. Bueno, a ver, voy a preguntar si nos queda tiempo porque lo hemos pasado tan bien y se ha pasado volando. Bueno, no hemos comentado nada de Rusia y Ucrania, lo que está pasando afuera, pero están Pero mira, yo estoy todos los sorprendido, medios. No sé si algo, porque lo que hay en esa guerra ¿Mm? es una guerra que se va a extender semanas o meses, con el desastre para el pueblo ucraniano, porque Putin tiene la voluntad de arrasar con el gobierno ucraniano. Segundo, lo único que queda en duda, en mi opinión, es hasta cuándo resiste el gobierno ucraniano. Porque la posibilidad de que el gobierno ucraniano se salve pasa porque ingresen a la guerra la OTAN. Y la OTAN, hasta el cansancio, ha dicho que no va a participar. Entonces podemos tener todo el día transmisiones vía satelital, lo que vamos a ver lamentablemente es destrucción, destrucción, muerte, destrucción, pero es la guerra en su plenitud. Y desde el punto de vista del análisis, lo único que queda, que nadie sabe, es cuánto aguanta, se me olvida el nombre que es tan complicado, el presidente ucraniano. Zelensky. Eso es todo. Ah, y al revés, cuánto aguanta Putin de perseverar en su estrategia. Pero yo lo veo muy tranquilo, Putin. Además, como lo dice él, lo que está pasando es el plan plenamente preconcebido. Así que, no, pero es dramático, es dramático. Además, hoy día vi unas imágenes ya de zonas devastadas, zonas urbanas devastadas. Isabel, ¿algo para agregar para cerrar? Porque ya estamos en la hora. Solamente decir que, bueno, seguramente ustedes han comentado mucho la guerra de Ucrania. Creo que es la primera guerra que nosotros podemos, los ciudadanos de todo el mundo, seguir prácticamente minuto a minuto. Hemos llegado a un punto que todos los matinales transmiten de la guerra, sí, muy inusual, y que todos los ciudadanos podemos seguir en redes sociales y opinar, etc. Primero, es muy, muy doloroso lo que está viviendo la gente de Ucrania. Entiendo que hoy día la ONU calculaba que en los próximos días ya pueden completarse aproximadamente más de 1 millón de personas desplazadas de Ucrania, principalmente mujeres y niños, pero también me preocupa muchísimo con esto cierro, me preocupa también el impacto en América Latina, no solamente el impacto por el precio del petróleo, sino también el impacto geopolítico. Hace 20 días el presidente de Argentina, nuestro vecino más importante por la longitud de la frontera, nuestro vecino de pared, digamos, pegada, Alberto Fernández, visitó al presidente Putin en el Kremlin y le hizo la siguiente propuesta. Lo invitó a que Argentina fuera la puerta de entrada para América Latina, y le dijo un par de cosas que si uno las lee en clave son mensajes muy políticos. Le dijo que él creía que la ciudadanía ya estaba madura para alejarse de Estados Unidos, lo que yo me imagino está madura para no ser más capitalista, y en segundo lugar le reiteró, ¿verdad?, que Argentina quería ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina, y eso significa que Chile, que es vecino a lo largo de todo nuestro país con Argentina, ¿verdad?, también enfrenta una amenaza superior a la amenaza que pueden enfrentar otros países, porque Rusia, cuando las puertas de entrada no las usa solamente para el libre comercio, sino las usa en otro sentido. Y lo otro que quiero recomendarles, estoy leyendo, lo tengo en mi pieza, así que no me acuerdo cómo se llama, pero busquen ustedes, el autor es un armenio. Estoy leyendo un libro precioso que se llama La hija del Kremlin, que es la vida de Svetlana Stalin, que de verdad me tiene conmocionada, muy bien escrito por este escritor armenio, y lo tenía por coincidencia en mis manos, y también me ha servido para conocer un poquitito más como la sociedad rusa, que es una sociedad que ha heredado Putin, y una mentalidad que ha heredado Putin, la sociedad rusa, con una mirada geopolítica diferente, con exigencias. La hija de Stalin, exactamente. Exactamente. Gran libro, una novela, una biografía novelada, una novela biográfica,
pero que vale la pena, porque uno conoce también muchas de las estructuras mentales que probablemente heredó Putin y que está implementando en su definición estratégica en esta guerra. Ya, ahora sí nos tenemos que ir, Isabel Pla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Bienvenida Así siempre. es. Nos Muchas veremos gracias, pronto, creo yo. encantada. ¿En serio? Ya. ¿Me han invitado siempre? Pero por supuesto que sí. Francisco, un abrazo. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Buen Ok. fin de semana. Chao. A todos. Chao, Cuídense, pásenlo chao. bien. Nos Ahí encontramos tienen el lunes. hoy día. Chao. Chao, chao. Ya, se pasa volando, ¿viste? Oye, en serio que